Solo en los últimos 3 años el Estado ha contratado alrededor de 3.000 millones de soles a través de organismos internacionales. Esta es una vía de contratación permitida por ley, por la cual el Estado no tiene que sujetarse a todos los estrictos controles que establece la ley de contrataciones, y entonces contrata a través de una entidad internacional que en cierto sentido le facilita la contratación. Sin embargo, esta modalidad de contratación ha sido puesta en cuestión últimamente, pues a la Contraloría se le hace difícil entrar a fiscalizar este tipo de contratos. Y estamos acá con José Antonio Hernández, director de una de estas organizaciones internacionales con las cuales se hacen este tipo de convenios, la Organización de Estados Iberoamericanos, con quien vamos a conversar sobre el tema. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ustedes. Bueno, es cierto que contratar a través de organismos internacionales hace mucho menos burocrático todo el proceso de contratación, pero lo que le preocupa a muchas personas y claramente a la Contraloría es que luego eso impide a las entidades como la Contraloría, como el Ministerio Público, entrar a fiscalizar qué es lo que sucedió con los contratos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Yo creo que es un tema importante precisar y aclarar, porque ciertamente esta información no es correcta, y creo que es importante empezar por las precisiones. La primera es que efectivamente a través de organismos internacionales se viene realizando desde hace años en el Perú, pero también en otros 10 países de la región, la posibilidad de encargarles la realización de licitaciones, pero pongamos esto en dimensión. Solo en el 2013 en Perú se han realizado más de 29.000 obras públicas, se han hecho licitaciones por 160.000 millones de 170.000 millones de soles, y han sido más de 160.000 procesos. Por lo tanto, es una parte muy pequeñita del total la que se hace a través de organismos internacionales. En el caso de la OEI, fue el gobierno del presidente Paniagua, el gobierno de transición, el que autorizó a que realizásemos estos procesos. Claro. Y hay dos temas que son importantes señalar. ¿Hay o no hay acceso a la información? La hay, y plena, desde luego en el caso de la OEI. Un proceso tiene 3 etapas claramente marcadas por la ley: la elaboración del expediente técnico, la licitación propiamente y la firma del contrato y ejecución del mismo. La preparación del expediente técnico y la firma del contrato y la ejecución corresponden a las entidades del Estado. Por lo tanto, todo lo que se haga ahí, el estudio de mercado que haga el área logística para definir un precio de referencia, la definición de las características técnicas. Claro, eso lo hace el Estado, y esa es información pública. Plenamente controlable. Lo que hacen es seleccionar a la persona con quien se va a contratar, quien va a prestar el servicio y quien va a ejecutar la obra. Exactamente. ¿No? Y esa es una de las modalidades previstas en la ley de contrataciones, no es una forma de sacarle la vuelta a la ley. La ley no, claro, es legal. Eso sí, eso es una confusión que creo que ha estado circulando. Y es importante, ¿no? Es importante señalar. Es legal. El tema es que lo que mucha gente dice y de lo que se queja el Contralor es que una vez que intervienen las organizaciones internacionales, él no puede entrar pues esto es lo que es importante a verificar su Esto es lo que es importante precisar. ¿Cómo puede verificar cualquier órgano de control y de qué manera colaboramos desde la OEI con los órganos de control? Cuando se nos encarga una licitación, nosotros, al convocar la licitación, invitamos desde hace 3 años, por iniciativa propia, a la Contraloría para que directamente o a través de los órganos de control interno de las entidades que nos solicitan esa colaboración, puedan hacer la veiduría del proceso. Ahora, según el Contralor, según declaraciones del Contralor en el Diario del Comercio, de los más de 2.000 procesos de selección llevados a cabo por la OEI, en 13 años solo en 38 invitaron a su ente como veedor. Bueno, esto es, falta una cierta precisión. La OEI empezó en el año 2001 a realizar procesos de licitación, en estos 14 años ha realizado efectivamente 2.000 procesos, y a partir del año 2011 decidimos por iniciativa propia no solo que la Contraloría pudiera acceder a la información, que lo pueda hacer, a la documentación, sino que incluso la invitáramos por iniciativa propia ha sido 100 procesos que hemos realizado desde entonces en todos estos procesos. No es exacto lo que dice el Contralor. Bueno, hay una pequeña imprecisión, pero lo relevante es que la Contraloría es invitada. Lógicamente la Contraloría, con los pocos recursos que tiene, no puede hacer la veiduría de 160.000 procesos que hay a través de organizaciones internacionales o del Estado. De acuerdo, pero incluso cuando se le invite como veedor, después, cuando quiere hacer una fiscalización posterior, le es complicado hacerlo, porque la ley dice que cuando se trata de donaciones y parte de esos recursos terminan siendo donaciones, pero permíteme, te hago la precisión. En este caso no es así. Eso es el artículo 3 de la Ley de Contrataciones. Las licitaciones por encargo se basan en el artículo 6 de la Ley de Contrataciones y se desarrollan en los artículos 86 y 89 del reglamento. Ahí se precisa claramente, es decir, no hay este tipo de restricciones, y qué es cómo funciona. Cuando se realiza la licitación y termina en una buena pro,
La OEI informa a la entidad del Estado, esta es la buena pro, esta es la empresa ganadora del proceso y aquí está toda la documentación del proceso. Todo el expediente de la empresa ganadora y de los que han participado en el proceso que queda depositada en la entidad del Estado para que firme el contrato. Por lo tanto, si la Contraloría no puede ejercer la veeduría, que lógicamente tendrá que seleccionar en qué procesos hace la veeduría, los hacen algunos, en otros no, a posteriori, si desea hacer una auditoría, tiene pleno acceso a la información porque la documentación original la tiene la entidad del Estado que tiene la obligación de responder a la Contraloría. Y en cualquier caso, la OEI conserva siempre una copia de todos los expedientes por si la entidad del Estado o no tiene la documentación, porque la pierde, porque no la custodia adecuadamente, por la razón que sea, poder facilitar una copia de todo el expediente a quien nos lo solicite, y de hecho nos lo han solicitado en diferentes ocasiones. Se dice que en ocasiones también los funcionarios de las entidades internacionales, concretamente la OEI, utilizan su inmunidad diplomática para que no se les siga investigando. De hecho, lo que se dice que es lo que sucedió en el caso Petroaudios en el 2008, cuando es lo que se dice que se hizo la OEI, que alegó inmunidad diplomática para evitar la entrega de toda la documentación que era necesaria para estudiar el caso de los hospitales. Tampoco es cierto, tampoco es cierto. En el caso este hubo una investigación en Fiscalía y otra investigación en sede parlamentaria, y en ese momento, aunque yo llevo 2 años en la dirección de la OEI y esto sucedió hace 6 años, pero la información que tengo es que en ambas instancias se brindó toda la información y toda la documentación y se rindieron los testimonios para explicar que la OEI había actuado con plena rectitud, y tanto en la investigación fiscal como en la investigación en sede parlamentaria se determinó que la OEI no tenía ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, no se apeló a ningún tipo de inmunidad democrática, de inmunidad diplomática para eludir la colaboración que brindamos siempre y de forma permanente con las entidades que realizan su tarea de investigación y fiscalización. Hay un caso que es el que ha hecho que este tema salte a la luz en las últimas semanas, que es el caso de Ancash, ¿no? Donde ha habido esta compra de ambulancias que resulta que no cumplían los requisitos técnicos. La compra se hizo a través de la OEI. Yo he leído que tú has dicho que ustedes hicieron la parte que les tocó en el proceso, pero ustedes no son responsables por si después no se entregan las ambulancias con los requisitos técnicos. ¿Cómo funciona esto? Sí. Y yo creo que la audiencia lo puede entender perfectamente. El gobierno regional solicitó a la OEI que licitara la compra de unas ambulancias de unas determinadas características. Ambulancias rurales, por lo tanto tenían que ser 4x4 para que circulen por pistas de tierra, piedra y en época de lluvias, que tenían que cumplir las condiciones que establece el MINSA de tipo de ambulancia 1. El MINSA tiene definidas las características de 3 tipos de ambulancia y pidieron tipo 1. Nosotros lanzamos la licitación, como siempre, convocamos en nuestra página web, en la del sistema de contrataciones del Estado, en un diario de circulación nacional, en un diario local, buscando propiciar que haya la mayor competencia, que es lo que asegura que en esa competencia el precio final para el Estado sea el más competitivo. En este caso se compraron bases 4 empresas, presentaron su propuesta 2, con incorrecciones que fueron subsanando en el proceso, y finalmente hubo una oferta que resultó ganadora. Esa oferta presentaba un expediente, hacía una oferta de ambulancias que cumplían con todos los requisitos, que eran muy minuciosos, explicados en la convocatoria, y que eran los requisitos que exige el MINSA, y ofrecía un precio que estaba por debajo del valor referencial. Por lo tanto, se hizo el otorgamiento de la buena pro, y fue el gobierno regional de Ancash el que firmó el contrato. Yo no tengo información porque no le corresponde a la OEI entrar a fiscalizar si un contrato se cumple o no, si hay alguna dificultad y no se aplican los mecanismos previstos en el contrato, tanto que firma un gobierno regional como el que podamos firmar tú o yo, ¿no? De si hay un incumplimiento de contrato, ejecutar una carta fianza o, en definitiva, actuar contra el contratista que no cumple. Desde luego, la información que tenemos es que esos vehículos se entregaron, se han utilizado durante varios años, porque esto se licitó en 2008, si no recuerdo mal, y algunos de ellos habrá llegado al final de su vida útil y otros seguirá funcionando por ahí. Pero en modo alguno son vehículos que la oferta que se nos planteó no cumpliera con los requisitos, los cumplía de principio a fin. Claro, ustedes, digamos, ven el papel, ¿no? Y que en el papel los requisitos, en fin, sean los pedidos, pero una vez que se ejecuta el contrato, ustedes no tienen cómo saber. Es que la ley no nos permite entrar ahí. Si nosotros nos pusiéramos a ¿Y quién es el responsable entonces? O sea, la ciudadanía, ¿quién los órganos de control y fiscalización. Es decir,
Claro que todos tienen que El funcionar. gobierno bien. regional. El gobierno regional es el que firma el contrato y por lo tanto es responsable de que el contrato se cumpla. Ajá. Y los órganos de control y fiscalización son los que pueden supervisar al órgano estatal, en este caso al gobierno regional, para saber si efectivamente está asegurándose que se cumpla el contrato. Si el contrato dice, usted, empresa X, me tiene que proporcionar un bien de estas características por este precio, la empresa tiene que proporcionar ese bien a ese precio. Si no lo hace, habrá una responsabilidad que quede. ¿Qué pasa si ustedes escogen mal? ¿Qué pasa si nosotros nos Sí. equivocamos? Obviamente nosotros no pretendemos ser infalibles, podemos cometer Claro. algún error. En caso de que se cometan errores, hay una previsión dentro de la normativa de la OEI que permite a los postores impugnar la decisión. Si Ya. consideran que no se ha evaluado bien su propuesta o que se le ha sacado del proceso porque no se ha valorado bien, ellos pueden impugnar en una doble instancia interna. Pero ¿qué pasa si la equivocación favorece al postor y perjudica al Estado? ¿A quién hace responsable el Estado? Como le digo, como te estaba explicando, hay la posibilidad de impugnar. En cualquier caso, también la OI, por iniciativa propia, puede revisar un proceso y en caso de que identifique que ha habido un error, por ejemplo, porque no se ha valorado bien una documentación, corregir y hasta retirar una buena pro. Y de hecho, en alguna ocasión así ha sucedido. En todos los convenios, lo que está prevista es un mecanismo de resolución arbitral. De manera que si el Estado que le pide a la OEI que haga una licitación y considera que esa licitación no ha estado bien hecha y que hay un perjuicio que se ha para el llevado, Estado. se recurre al mecanismo arbitral para, yendo a un tribunal arbitral, exigirle a la OEI que compense, que indemnice. A la misma OEI. Exactamente. Si el Ok. Estado considera que nosotros hemos hecho algo mal, en los convenios hay Puede una ser previsión. responsable a través de un arbitraje. Exactamente, la OEI. y de hecho Perfecto. hemos ido algunas veces a arbitrajes y tengo que decirte también que no han sido muchos, no habrá pasado de media docena, el último con la Municipalidad de Lima, Sí. y en todos estos casos los arbitrajes le han dado la Han sido razón a la favorables a OEI OEI. diciendo que la OEI había desarrollado correctamente su Ok, trabajo. estupendo. José Antonio, muchas gracias. Gracias por habernos explicado todo esto tan claro. Nada, gracias a ustedes otra vez. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.